¿Cómo están? Estamos aquí en pleno debate de la iniciativa de reforma que envió el presidente de la República, que tiene que ver con la energía, con el gas, con CFE. Y lo que quiero es que recordemos un poquito la historia y pues ya después que cada uno de nosotros haga su valoración al respecto. Pero es simplemente para que veamos el desastre de cómo se ha manejado el tema del gas en México, y esto viene desde López Portillo. Es decir, aquí no importa si fue un presidente populista o neoliberales, ¿no? A López Portillo realmente lo chamaqueó un secretario de Energía que se llamaba James Schlesinger, quien fue incluso director de la CIA, y a López Portillo realmente lo obligaron a construir un gasoducto que se llamó Cactus Reynosa. Ustedes lo pueden buscar en internet, que va desde Campeche y Chiapas hasta Reynosa para llevar gas desde México, pues por supuesto, a los Estados Unidos. Después James Schlesinger, con la ayuda de un banco estadounidense, Exim Bank, pues es quien les da el crédito para construir este ducto. Con eso como preámbulo, pues al final del día, y lo comento porque desde ese tiempo al 2013, que es el año de las reformas estructurales, sobre todo la reforma energética, que iba a bajar la gas y todo eso, pues en el 2013 ya dependíamos hasta en un 50% para la generación de electricidad, dependíamos ya de Estados Unidos. Esto lo publica Forbes en un documento que se llama Mexico Will Be Taking More US Gas. Entonces, esto además no es solamente del PRI. Aquí han participado todos los que estuvieron en el Pacto por México. Ellos provocaron esta calamidad, esa es la verdad. Y pudo ser de dos formas, es decir, o lo hicieron por ignorancia o fueron presionados por Estados Unidos. Me gusta más la segunda. Lo que es un hecho es que Estados Unidos trae su proyecto de integración energética entre Canadá, Estados Unidos y México, que por cierto es también un proyecto militar. También tiene que ver con una divisa en común de integración energética, en donde pues el único que sale beneficiado, por supuesto, es Estados Unidos, porque Estados Unidos, no se crean que financieramente tampoco está muy bien, ¿Cómo y quiénes lo van a rescatar? Pues obviamente siempre México, a través de nuestros recursos naturales, nuestro petróleo, sobre todo el que está en el Golfo de México, el agua de México, en Canadá, que también hay muy buen agua, minerales y el famoso gas shale, que México tiene muchísimo. Bueno, fíjense lo que pasó en esta ocasión. López Portillo lo que no supo fue negociar, y Estados Unidos le dice: oye, pues fíjate que ahora Canadá ya me da el gas en X precio, Canadá me va a vender a mí. Y entonces López Portillo dice: oye, pero ¿cómo si pues hasta crédito me diste, construí ese proyecto, el gasoducto, para tu proyecto, y ahora me estás diciendo pues que siempre no? Y ahí se tiene que tomar una decisión. O se lo damos más barato que Canadá, o no se lo vendían. Obviamente la peor decisión era no venderlo y quemarlo. ¿Cuál fue la decisión que se tomó? Pues se decidió no vender el gas y quemarlo. O sea, un verdadero desastre lo que ha sucedido con el tema del gas en México desde hace muchos años. Una tragedia, verdaderamente. Es decir, importábamos el gas del norte y quemábamos nuestro gas en el sur. Ese fue el diseño de ese tiempo, y todo esto está documentado, ustedes lo pueden encontrar. Luego, por mencionar, por ejemplo, a Fox, él tuvo un proyecto, un gran proyecto, ¿no? Hacer un gasoducto desde Bolivia, que pasaría por Chile, porque recuerden que Bolivia no tiene salida al mar Pacífico, y trasladarlo a nuestro puerto que está en Lázaro Cárdenas, y de allí a California para abastecer la parte occidental de los Estados Unidos. Por alguna
razón, ese proyecto nunca se pudo realizar, pero vean ustedes, nuevamente estamos hablando de un proyecto que ¿a quién beneficiaba ese proyecto? Pues siempre a Estados Unidos. Y de allí viene una frase de Fox, de esas famosas que se aventó, en donde él les dice a los bolivianos, pues cómanse su gas, ¿no? Y luego viene el expresidente Calderón, que hace lo peor, ¿no? Él realiza una transacción en la que se paga 5 veces más de lo que costaba el gas en ese momento con Repsol. Compra gas en Perú, que sí tiene salida al mar. Lo compraron entre alrededor de 5 y 7 dólares, más o menos, de acuerdo a una medición que ustedes pueden encontrar que se llama BTU, que es una medición de cómo se compra el gas. Y se compra alrededor de unos 5,000 millones de dólares. ¿Escucharon bien la cantidad? 5,000 millones de dólares. Lo compra Repsol a Perú y se lo revenden a México en 20,000 millones de dólares. Es decir, un verdadero atraco. ¿Y ustedes creen que, por ejemplo, en una transacción así, pues un gobierno no se lleva una comisión? Pues por supuesto que claro que se la llevan. Entonces, a lo que se han dedicado en CFE es al saqueo, porque por órdenes de los Estados Unidos, México tuvo que apostar a generación de energía con gas. ¿Y quién era el presidente, por ejemplo, de México en 1990? Pues ustedes ya lo saben, ya tienen la respuesta. Y desde ahí es que comienzan ellos a quebrar a la CFE para decirnos después que nosotros no tenemos la capacidad y que se necesita de los privados, y pues traen a los privados ellos y a sus amigos, y pues que además necesitamos importar el gas desde los Estados Unidos, una dependencia total de Estados Unidos. Y el que promueve la reforma fue Calderón, por cierto, la energética 2018, pero se aprueba en el 2013 con Peña, con todos esos moches. Entonces, bueno, esto es simplemente algo, un poquito para recordar. Yo me quedaría, por ejemplo, con lo que más funciona. A mí, les soy bien honesto, me daría igual si es público o si es privado, ¿no? Ahora, pero por geoestrategia y seguridad nacional, por razones obvias, pues imagínense ustedes entregar a los privados nuestra soberanía. Es decir, no tiene que pertenecer a un país. Si no, pues mejor desmantelamos México y nos vamos ya todos felices. Entonces no aman a México. Les voy a decir cuál es, por ejemplo, una de sus fechas históricas de quienes están en contra de esta reforma. Pues 14 de septiembre de 1847, que es el día que se ondea la bandera de los Estados Unidos en el centro histórico. Pues eso es lo que quieren. Es decir, hay que entender también un poquito de jerarquías, ¿no? Yo por supuesto que aspiro a lo mejor para México, pero pues alguien aquí que me demuestre que una empresa privada es mejor que un país, ¿sí? Si esto fuera así, pues ya se habrían desmantelado todas las naciones. Entonces, yo por supuesto que no estoy en contra de la empresa privada, pero jamás entregarle la rectoría a los privados, porque ese es un tema de seguridad nacional. La energía tiene esas características, y si nosotros perdemos de vista que hablar de energía es hablar de seguridad nacional, pues simplemente no sabemos en qué mundo estamos, ¿no? Pero bueno, les encanta entregar a México, y más en términos energéticos, más en este momento en los que se refiere al gas, pues ya como lo comenté, lo han hecho desde López Portillo. Por ejemplo, ya no se acuerdan lo que hacía el expresidente también Miguel de la Madrid con un colega que tuvo para extraer más petróleo. Fíjense lo que hacían, le inyectaban nitrógeno para bajar el precio del petróleo,
¿sí? Pero sabemos que bajar el precio del petróleo, pues ustedes díganme a quién beneficia. A México, ¿no? A los Estados Unidos. Siempre a los Estados Unidos. Ahora, quieren beneficiar a Canadá, a Estados Unidos, a los Rockefeller y a todos sus achichincles, pues vamos a hacerlo. Yo creo que ni ustedes ni yo tendríamos ningún problema, nada más que vamos juntos en todo. O sea, incluyan a la NASA para México, sus aeropuertos, sus universidades, sus hospitales, todo, pero no es así. O sea, ellos quieren venir aquí, quieren llevarse lo que les conviene, se llevan lo mejor de México y a nosotros siempre que nos lleve el carajo, ¿no? Siempre perdiendo. O sea, es decir, es lo que se llama suma cero para México. Entonces, no, pues claro que no estaría mal ir juntos, unidos los tres, Estados Unidos, México y Canadá, pero vamos juntos con todo y mexicanos, porque aquí se llevan todo, con contratos, tratados de libre comercio, pero todo sin mexicanos. No, pues así que bonito. Encima nos dicen, por ejemplo, que no hagamos operaciones ni con China ni con Rusia. O sea, nos traen con el cuchillo en el cuello y hay gente que celebra eso. Es decir, se llevaron a México al sometimiento, literal. Somos servidumbre de los Estados Unidos, no se dan cuenta de eso. No puede ser que se esté defendiendo una postura así, siendo mexicano. Después de todo esto, ahorita en el debate un diputado del PAN dice que la iniciativa no alude a la razón, sino a la cerrazón. O sea, así de falaz utilizan alguna distracción para desviar la atención de los ciudadanos, utilizan cosas como no entienden de energías limpias, se van a encarecer los precios, esto es un retroceso, y lo que ellos hicieron, ¿no? Y lo que van a buscar de aquí en adelante con esto va a ser distraer con aspectos que por supuesto no tienen nada que ver con el fondo del debate. En realidad son unos sofistas y aunque no les guste, sí, son vendepatrias. Han vendido a México a costa de todos los mexicanos. Saludos.